Pablo, esto no es un tráiler, tío, esto es un corto. De hecho, hay cortos que duran menos que este tráiler. Dura 10 putos minutos, tío. Este puto tráiler. ¿Cómo se llama esto que le gusta a los burros? Que ahora es un superalimento. El algarrobo. Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos tres. Y ya estamos aquí, ya llegó una nueva entrega de este brutal programa, este gran evento, la fiesta del videojuego que estabais deseando como agua de mayo que volviéramos, pues ya lo hemos hecho. Una semanita de espera que se nos ha hecho muy larga, pero por fin estamos aquí con un nuevo programa habitual, cargadito de contenido, con nuestras secciones habituales, con un Grinch que vuelve, a Abel que le encanta odiar, con una sección de Inmortales también presentando un nuevo top y muchas más cositas. Así que no os vayáis muy lejos porque ahora mismo empieza este programa con nuestras presentaciones. Y es que siempre decimos lo mismo, pero es la pura verdad que este programa no sería ni la mitad de lo que es sin sus colaboradores, empezando por Abel Morán, que como Ichiban Kasuga es el héroe bondadoso, ese que con su imaginación, con su fantasía siempre lo llena todo del mejor atrezo que un programa de videojuegos puede desear. Abel, ¿qué tal estás? Pues muy bien, no tan bien como Ichiban Kasuga porque a mí ya me empieza a faltar el pelo que a él le sobra y no tengo la barba tan perfilada tampoco, pero muy bien, muy bien. Te diría que con muchas ganas, pero es que has dicho que el que tanto me gusta el Grinch es la sección que a mí menos me gusta. Sé que gusta mucho en general, a la gente le mola, pero a mí es que a mí no. Es que me cuesta mucho hacer esta sección. El resto me salen solas. Esta es la que más me cuesta. Tengo que buscar y rebuscar, pero bueno, ya veremos qué le parece a la gente. No se lo vendas así a la gente. A ver, esto lo voy a recortar y tú ahora véndela bien. Haz lo mismo, pero vendiendo bien el Grinch, diciendo que va a ser la hostia. Venga, vale, vamos. Pues tengo unas ganas que flipas, me vuelve loco esta sección del Grinch. Es que me vuelve loco. No hay poquitas cosas que me gusten más en la vida que odiar. Y parece que no he mamado leche, he mamado una esencia negra, ¿sabes? Inquina. Sí, tal cual, inquina y odio, y es lo que vengo a expulsar aquí en esta sección. Pues muchas gracias, Abel. Inquina, odio y caos es lo que tiene Goro Majima, que al igual que Gonzalo es el vórtice de entropía de nuestro programa, pero que igual que a Goro Majima le queremos mucho y a pesar de haber perdido el ojo izquierdo en Vietnam. Goro Majima, que claramente me representa porque soy muy fan de llevar cazadoras estilo Snake. Y buenos pantalones de cuero y tener una afición por rajarte con una navaja cuando no haces lo que yo quiero. La verdad es que es una canción que habla de mí, la historia de Goro Majima, y encantado de estar aquí con vosotros. Me gusta mucho la tríada de personajes de Yakuza, Hay muchos personajes y son todos muy buenos. Ojalá más. Ni que se te hubiera ocurrido a ti, No, está claro que estas ideas no pueden surgir de una mente enferma como la mía. Y ya te gustaría tener también el pelo que tiene Goro, Goro, pero es que todos los personajes de Yakuza tienen buen pelo. Tienen buen pelazo porque pelazo. Además, el de Pablo ha cambiado hasta estilo y todo. Sí, pero a Pablo eso le va a dar igual. Bueno, finalmente yo, que soy el dragón de Dojima, soy Kazuma Kiryu, y como él, con un semblante igual de serio y con el mismo respeto por el honor y por la vida, yo, Pablo Sánchez de Rojas, juro solemnemente que llevaré este programa a buen puerto. Pero eso sí, una vez haya pasado nuestra pantalla de carga habitual, el cargando.
Y a ver, chicos, no sé vosotros, pero yo he estado viciando bastante estos últimos días. Pero bueno, antes de hablar, yo también quiero que me contéis vosotros, empezando por ti, Abel. A ver, ¿qué ha estado ahí ocupando tu tiempo estas semanas? Pues bueno, he de decir que he estado jugando, y no solo he estado jugando, sino que me he pasado Resident Evil 2, el remake, en Play 4. Los zombies. Los zombies, me ha encantado. Me ha gustado mucho el juego, me ha gustado un montón. El 2 original ya es una obra maestra. Este remake Juegarral. es un juegarral. Es un juegarral. Las poquitas cosas, no le han añadido grandes cosas, pero las que le han añadido me parece que son perfectas. Has hecho León, ¿no? He hecho solo León porque quiero jugar a más cosas y no he hecho Claire. Y ya estoy jugando otra cosa de la cual no voy a hablar porque hablaré en el próximo programa. Pero bueno, yo lo único que le he hecho en falta, por ponerle una pequeña crítica, y a lo mejor esto es café para muy cafeteros, pero es la cámara fija. Es muy normal que a día de hoy eso esté obsoleto para muchos, para otros sea poco accesible, pero a mí me parece muy interesante la visión de la cámara fija desde un punto de vista más cinematográfico que no cinemático, sino el simple hecho de dónde te pone la vista el director. Me parece muy interesante, sobre todo en el terror. O sea, ¿te hubiera gustado a ti un remake un poco más, digamos, más 1-1, ¿no? Más respetuoso con la obra original en cuanto al desarrollo en general? Quizá una actualización gráfica y poco más. Pues no sé qué decirte. A lo mejor tampoco eso. Es que no lo sé. Puede que los dos convivan bien. Es que para mí el 2 sigue siendo jugable. Me encanta el movimiento tanque. Y aunque el que encontramos en el remake se asemeja un poquito en parte, no es igual. No es como el del 4, pero sí que hay veces que ese giro rápido y demás te evoca un poco aquella época. Me parece que la cámara fija es lo que más he echado de menos, sobre todo a la hora de encontrarme con los leakers. Los leakers en este juego, pues sí, dan miedito, vas en silencio, no te escuchan y tal, pero todavía recuerdo esa cámara fija en el segundo Resident, y ese pasillo en el que aparece el leaker, no sé, me hace vibrar en una sintonía mucho más cercana a la del original que la del remake. Aún así ya digo que es un juegazo y que es hiper disfrutable este remake, y me ha encantado. Bueno, pues nada, Gonzalo, cuéntanos tú si has estado jugando alguna cosita tan interesante como el Residente Maligno segunda parte. ¿Qué pasa hoy? Me ha hecho mucha gracia que llaméis a León. Bueno, León. ¿Pero qué sois? León. ¿De dónde sois? O sea, es que no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a las cosas, que eso es lo primero. Pero te hace gracia eso a ti, cabrón. Me parece muy gracioso. Y lo siguiente, que obviamente yo no he jugado a algo de tanto valor y de tanto peso como Resident Evil 2, el remake, pero sí que he jugado y me he pasado Valfaris, chaval. No sé qué es eso. ¿Os gusta el metal? ¿Os gusta la musicota? Sí. Pues Valfaris, que bueno, que estamos viendo recientemente, ¿no? Salió Hellsinger, que es un juego parecido a Doom, sí, con también ese ambiente metalero rápido ¿sabes? ¿Puedo poner esta voz de metal? Vale, ¿alguien se va a sentir ofendido si estoy hablando todo el rato así? Sí, hazla toda así, toda la sección así, por favor. ¿Pero tienes el litro encima de la mesa o no? Tengo el litraco aquí encima. Pues nada, tío, pues es un juego, ¿no? Un run and gun que vas ahí con todo tu metal, todo guapo, tío, con un pavo que se llama Therion, que está repleto de sangre, está recubierto de mierda, tío, y vas por tu planeta destruyendo toda la basura porque tu padre se ha vuelto todo chanao, ¿sabes? Y entonces vas ahí, y vas matando peña, pero que no sabes ni un problema, ¿sabes? Menudo Pink Floyd. No te dan ni medio tiro, ¿sabes? Tú si quieres matas a todo el mundo y nadie te tose.
Esto no es Metroidvania, esto, ¿no? Me he matado. No, me he matado, ya no puedo hablar así. Es un run and gun, me refiero. Es el espíritu mismo de Contra, de Metal Slug, en el cual pues vas avanzando de manera lateral por distintas pantallas donde tienes que ir eliminando enemigos y hacer un avance contra oleadas, hordas, un poquito. Resolver algún que otro puzzle, pero bueno, es muy poco significativo. Pero es un juego bastante guay porque, sobre todo, una de las cosas que afina muy bien y es el control. El control es exquisito y la verdad que hay secciones de plataformeo en las que tienes que hacer pues algo rápido, ¿no? El clásico nivel en el cual se te acaba el escenario, ¿no? Te va persiguiendo el escenario y lo vas perdiendo y tienes que ir avanzando de manera estratégica un poquito, pero que sobre todo va más hacia la precisión en el plataformeo, pues lo tiene. Y luego tiene unos segmentos de acción que están bien llevados, que podrían ser un poquito mejores o que a veces se hacen repetitivos. Bueno, estamos hablando de un indie que la verdad que creo que resuelve bastante bien lo que podrían ser carencias y defiende muy bien sus virtudes. Tiene una banda sonora espectacular, una banda sonora que le gustaría a cualquier bar de los bajos de Argüelles y bastante guay, muy en ese estilo, o sea, muy en ese estilo Lobo, ¿sabes? Los cómics de DC, de viajero así espacial que va así metalero y se carga un mundo, y con unos jefes finales pues que no son jefes de Dark Souls, es decir, no te implican 30 intentos, pero sí que tienen una dificultad añadida que les hace interesantes. Tiene un componente narrativo, ¿no? La historia que te cuenta, que es meramente funcional, es papeleo, es burocracia para que avance la cosa, o sea, tampoco te creas tú que te enteras de mucha historia. Pero bueno, me ha gustado. La verdad es que nunca he sido muy fan ni de Contra, principalmente de Contra por su excesiva dificultad, que está sobredimensionada y que creo que la gente que lo valora en exceso, pues bueno, creo que hace más hincapié en su ego, en el hecho de superar ese reto, que en que fuera un juego bien medido su dificultad para que todo el mundo la disfrutara. Pero sí que me ha recordado pues a ese divertimento que sí que vivía, por ejemplo, con Metal Slug, ¿no? Que son los dos más grandes referentes de un run and gun, y que es pues el divertimento de decir, pues soy una máquina de matar aquí y de reventar tripas. Todo con un componente mucho más gore, ya digo, con un rollo muy metal tipo años 80. Y guay, tío, una aventura que no es ni excesivamente larga ni excesivamente corta, pues se irá unas 6-8 horas, o sea que bien, ni más ni menos. Pues no está mal, para un indie está guay, 8 horitas. Claro, tío, y unos buenos tiritos, ¿sabes? Y te tomas una birrita después, bim, bam. Una puñalada ahí en los riñones y bim. Claro, le metes una mojadita, ya está, tío, y luego, pues si se va a llorar, pues menuda nenaza. ¿Y tú, Pablo, de qué has jugado, Pablo? Cuéntanos, que te meto un cate, tío. Bueno, pues yo he estado jugando a un par de cositas y una de ellas me hace especial ilusión porque es el primer juego que nos han dado una key al podcast para hablar un poquito sobre él. Así que nada, voy a aprovechar que he podido darle unas horitas para hacer lo propio en este espacio, unos minutos. Y es un juego llamado Windfolk, ¿vale? Que ha hecho una pequeña desarrolladora española, Fractal Fall, y digo pequeña porque es que está desarrollado bajo el paraguas de PlayStation Talents, que ya sabéis, es esta especie de incubadora que ayuda a desarrolladores muy nobles a sacar adelante sus productos. Y oye, pues finalmente este equipo ha sido capaz de publicar su primer juego llamado Windfolk, ¿vale? Entonces el juego, a ver, dentro de lo que es, que hay que entenderlo también, que sale de una incubadora como PlayStation Talents, pues tampoco lo vamos a juzgar como se le juzga de duramente a los AAAs con millones de euros de presupuesto y con cientos de personas en plantilla, ¿vale? Obviamente. Así que nada, este juego pues bueno nos traslada a una especie de mundo en el cual hay una especie de precursores que son una civilización, como que podían volar o no sé qué, y nosotros pues llevamos un jetpack. La principal gracia del juego es que nos movemos en un entorno tridimensional con un jetpack, la verdad con bastante libertad y con bastante fluidez. Recuerda mucho a Sin and Pussymen, que salió para la 64 y para la Wii también en Japón. Y es un bullet head en un entorno tridimensional, como tú dices.
Pues sí, pues no lo sé, no lo conozco el Sin and Punishment pero sí, básicamente, a ver, este juego tiene como dos facetas. Tiene por un lado la parte, digamos, de movilidad con el jetpack que se manifiesta en el juego a través de desafíos en forma de carreras, ¿vale? Carreras que tienes que pasar por aros. Y luego por otro lado tiene la parte de combate. Tenemos directamente pues enfrentamientos contra enemigos, o hordas de enemigos, o a lo mejor alguna misión un poquito más original como proteger un transporte que al final se acaba traduciendo en enfrentarte a las hordas de enemigos que lo atacan. Y me deja un poco un sabor agridulce esta doble faceta, porque el combate, aunque si bien tiene muchas posibilidades, porque tienes unas cuantas habilidades, por ejemplo, tienes un escudo, tienes algunas que te permiten moverte rápidamente hacia los enemigos o atraerlos hacia ti, tienes una esquiva, te puedes mover, ya digo, en 360 grados gracias al jetpack. Y tienes 3 armas, también cada arma con un disparo secundario y con sus propias mecánicas que son bastante chulas. Por ejemplo, hay como un arma que tienes que disparar siguiendo un ritmo específico y de esa manera vas recargando el arma secundaria. Está currado, pero el tema del combate no termina de estar demasiado bien resuelto. La verdad es que yo las partes que más he disfrutado del juego han sido como decía al principio, las partes de carreras. Y bueno, sin más, tampoco quiero hablar mucho sobre este juego, mucho más sobre este juego. Es un juego cortito, creo que son como 8 capítulos, luego como 7 desafíos arcade que son pues o bien carreras o bien hordas en arena o cosas así. Y sí que me ha gustado también el tema de la historia, el tema del doblaje, los personajes. No hay muchísimos personajes, son a lo mejor 3, hasta el punto del juego que yo he visto, que es como la mitad, pues a lo mejor está en la protagonista, que se llama Essen, el mentor, que se llama Batrax, y luego hay como un antagonista, ¿vale? Y tampoco esperéis mucho más, pero bueno, están bien caracterizados, el mundo es bastante atractivo, y si le tengo que poner una pega, pues es, por un lado, el tema del combate, y luego, por otro lado, pues el pulido del juego, que como ya decía al principio, pues al venir de una desarrolladora muy novel y al ser un producto pues que no es, digamos, 100% autoeditado, sino que sale bajo el paraguas de una incubadora, pues se entiende que no va a estar igual de pulido que otro tipo de productos, ¿no? Pero ahí pues sí que aviso lógicamente a la gente que lo compre un poco teniendo en cuenta esta perspectiva. Y dicho esto, por otro lado, y muy rapidito, porque ya estoy viendo que ha cargado la partida y que podemos pasar a la parte principal del programa, sí que quiero mencionar que he podido estar jugando también en la Switch que me dejó Abel. He podido jugar a Luigi's Mansion 3. Un juego que me está gustando bastante, lo tengo ya casi terminado. Y que, bueno, había... ¿Estás jugando solo o estás jugando con tu novia? No, solo. Sí, y es verdad que se puede hacer en cooperativo, me parece, ¿no? Porque tienes como el Gomi Luigi que, si no, de todas formas, pues en las secciones que te obligan a usarlo, pues igualmente estando solo puedes alternar el control entre ellos y las resuelves de la misma manera, ¿no? Pero en cualquier caso me está gustando bastante. A ver, yo iba un poco quizá... tenía las expectativas muy altas, porque había escuchado cosas muy buenas de este juego. Entonces, es verdad que al principio me dejó un poco frío, pero luego según vas avanzando en el desarrollo, según te van dando habilidades, te vas enfrentando a los jefes, ha habido un par de momentos, o 3 o 4, que me he quedado verdaderamente atascado de Dios, es que no sé cómo seguir. Y esto, bueno, pues cuando lo resuelves... pues bueno, es una sensación bastante gratificante si lo consigues resolver. Es verdad que mientras estás ahí atascado estás a mierda, tal, no sé qué. El control de Luigi es un poco tosco, no se malinterprete, en el sentido... está hecho de forma completamente deliberada, ¿no? Para que te sientas quizá un poco más indefenso en esta casa, para dar una sensación más de... que no es un Super Mario, en absoluto. Estás recorriendo la casa del terror, más bien en este caso el hotel del terror. Y los enfrentamientos contra jefes finales yo creo que es lo mejor que tiene el juego. Son bastante variados, bastante originales. Hay bastantes también en cantidad, hay un montón de ellos, ¿no? Si hay uno en cada planta, pues que son 12 plantas más los sótanos. Hay unos cuantos enfrentamientos finales. Entonces, bueno, es un juego que me parece bastante chulo. Quizá no tan sobresaliente como he escuchado algunas críticas por ahí, pero desde luego de notable alto sí que me parece. Y en cuanto a originalidad también es una cosa que se le tiene que valorar, porque es un planteamiento, es un juego que, si bien
tiene dos entregas anteriores que básicamente eran la misma fórmula, no es que fuera de esta saga haya muchas cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues por ese lado también es bastante meritorio. Bueno, es que Luigi's Mansion es una oferta bastante exclusiva, como tú dices. Al final hay poquitas cosas que se le parezcan. Y gráficamente es muy probable que sea de lo mejorcito que se vea en Switch. Incluso habiendo salido, no me acuerdo, pero el segundo año, ¿no? 2018 creo que es este juego. No estoy seguro. Pero se ve muy bien y la iluminación que tiene es maravillosa. O sea, es un juegazo, a mí me gustó mucho. Lo disfruto un montón. Bueno, chicos, si os parece, con esto ya damos por terminada la pantalla de carga y le vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones de hoy, el Grinch. Y Abel Morán, las trompetas del Grinch vienen sonando fuerte y eso es que hoy vienes cargadito de odio. Y cómo me gustan a mí los vientos. Otra cosa no, pero los vientos me encantan. Vengo un poquito cargado de odio porque quiero comentaros... Bueno, quiero que comentemos, no solo comentaros yo, lo que ha hecho Sony. Y algunos se preguntarán, ¿qué ha hecho Sony? ¿Qué ha hecho esta vez? ¿Qué ha hecho que no haya hecho Nintendo o qué ha hecho que no haya hecho Xbox? Si todas hacen lo mismo. Bueno, pues en este caso, Sony ha subido la PlayStation, subió hace ya un mes y poco la PlayStation 50 euros en todo el mundo. Evidentemente la situación a nivel global está siendo chunga, ¿no? Suben productos básicos, como son los huevos, el pan o la leche, los alquileres, los pisos. Todo es más caro en líneas generales, pero los sueldos no responden, no se equiparan a la subida del resto de cosas. De hecho, es muy probable que sigan subiendo los precios de muchas cosas. Y Sony no es la única que ha subido el precio de la Play. Oculus Quest 2 sube 100 euros su precio. Apple aumentará también 100 euros el precio de sus móviles debido al aumento de costes. Y bueno, es que nos gusten más o menos, Apple marca tendencia. Por lo que es muy fácil que los que vayan detrás les copiarán. Pero en el caso de PlayStation lo han subido en Europa, Japón, Canadá, Australia, Reino Unido, Oriente Medio, África, Latinoamérica y México. Pero lo curioso de esto es que aunque hayan subido ese precio en todo el mundo, no lo subirán en Estados Unidos. Ellos alegan que el motivo de la subida son las condiciones económicas que vive el mundo y que... Vamos a ver, no quiero que se me malinterprete, no digo ni creo que Sony lo haya subido por avaricia. Y aunque no estoy de acuerdo con la subida, puedo entender por qué lo han hecho. Pero a mí lo que me molesta es que esa subida no sea igualitaria para todo el mundo, cuando la inflación sí que está actuando a nivel global, y este tipo de política es la que no me parece justa. Puedo entender que la subida sea proporcional dependiendo del país, pero si no hay subida en Estados Unidos, creo que todos sabemos por qué es. Y es porque PlayStation no es fuerte en este mercado. Estados Unidos es un mercado de Xbox y Sony no tiene los redaños ni la coherencia para subirlo también allí. Y es que la inflación en Estados Unidos es incluso mayor que en Europa y las previsiones son que van a aumentar más. De hecho, hace unos meses se preveía que la subida sería del 8,8 y subió un 9,1 la inflación. Pero es que en Europa tenemos subidas muy altas también. En España es del 10,2, en Portugal del 8,7, en Italia del 7,3, en Alemania del 7,6. Aquí hay una situación muy parecida en lo referente a la inflación. Pero con respecto a la subida de la PlayStation en Europa, no es
muy parecida. Sí, bueno, han subido el precio 50 euros, en Reino Unido 30 libras, pero es que eso en Estados Unidos no ocurre. Y no quiero que se entienda que estoy frivolizando. Lo verdaderamente importante es la subida de la leche o de los huevos o del alquiler o de la gasolina. Cualquier producto de Apple, las Oculus o una consola no es un producto de primera necesidad, ni mucho menos. Quien no quiera comprarse una consola, que no se la compre. Pero que nos digan que en Europa sube el precio, bueno, en todo el mundo sube el precio, menos en Estados Unidos, solo responde a que Sony no tiene narices a subirlo por miedo a perder cuota de mercado. Entonces, la subida de precios de PlayStation no es sencilla, ¿vale? La compañía no quiere subir precios porque supongo que, bueno, ninguna compañía quiere subir precios, ya que es muy fácil que te afecte a las ventas. Vale, ¿qué ha hecho Microsoft y Nintendo? Microsoft salió a decir que ella no iba a subir el precio, quedando como la buena de la película. Y en el caso de Nintendo es otra historia porque no tiene nada que ver, ¿vale? Pero no tiene nada que ver porque ella ya dijo semanas antes del anuncio de la subida que ella no iba a subir precios. Pero es que Nintendo lo tiene fácil porque cuenta con un hardware de hace más de 5 años. La consola salió hace 5 años, pero sus componentes son anteriores y su coste de fabricación es mucho menor que el de una Play 5, evidentemente. El tema aquí es que ambas compañías han actuado de manera súper inteligente, porque una empresa cuando tiene que subir precios o se disfrazan para que el cliente esté contento, por ejemplo, añadiendo otro servicio o producto de coste inferior, pero compensando la subida, que eso lo hemos visto en el caso de Game. Te estaban vendiendo una PlayStation y te obligaban a comprarla con 2 juegos, 2 mandos, inflando así su precio, pero al menos te aportaban algo. Esa es una opción, y la otra es que esa empresa asuma las pérdidas para que el cliente no se vea afectado. Así gana cuota de mercado y también da una imagen de compañía la cual no sea pesetera. Que a mi parecer, la que a día de hoy tiene mejor imagen es Xbox, por el Game Pass y demás. Pero este movimiento dice que la crisis la vas a pagar tú, al igual que ha hecho Apple o Facebook. También hay que entender que al inicio del lanzamiento de PlayStation 5, Sony perdía dinero. O sea, aquí no todo es de color de rosa. Y hace unos meses empezó a ganarlo. Y de repente se encuentra con que de golpe se dispara la inflación y deja de ganarlo. Es que eso es una putada. También hay que decir que las consolas siempre se han vendido a pérdidas históricamente, salvo Nintendo, porque tiene otra política, la de vender consolas y ganar dinero desde el minuto 1. Siempre lo ha dicho, nunca lo ha negado, pero Sony ha asumido históricamente los gastos de producción de sus consolas para que no recaigan en el consumidor. Vender sus consolas y ganar dinero con las ventas de videojuegos ha sido la estrategia de Sony, al igual que la de Xbox. En el caso de Apple es peor porque tienen dinero de sobra y, como dijo Gonzalo hace unos cuantos programas, lo tienen por castigo. Él se refirió a otra compañía, en este caso a Google. Yo ahora me refiero a Apple, pero me gustó esa expresión. Lo tienen por castigo. Y encima toman esta medida contra el consumidor. Pero Apple nos la suda en un podcast de videojuegos. Lo que no me la suda es vuestra opinión. Por eso me gustaría saber qué pensáis al respecto vosotros. Bueno, a ver, sí que es verdad, o sea, has comentado un montón de cosas, estoy bastante de acuerdo en general. Para mí, este hecho lo que me resulta es que, o sea, es un hecho verdaderamente insólito dentro de la historia de las consolas. Yo creo que es algo que nunca había pasado, que una consola suba de precio. No sabría decir si realmente pues el hecho de que Sony esté asumiendo pérdidas históricamente o no tenga algo que ver. Es verdad, salió hace poquito la noticia, bueno, hace unos meses, yo creo que la comentamos, que no sé si era la PlayStation digital, que por fin ya la estaban vendiendo con ganancias, ¿no? Creo que era esto. Pero en cualquier caso, ya digo, no sé si tiene mucho que ver. A mí la decisión, más que buena o mala per se, me parece, ya digo, insólita. Me parece insólita
me parece que incluso aunque financieramente sea un movimiento adecuado, creo que en cuanto a la imagen de Sony le puede hacer mucho daño por el hecho de que es una consola que... Porque está claro que se lo pueden permitir. Está claro que tú has mencionado lo de los packs estos de... Nombrabas creo que Game, no es solo Game, los packs creo que a nivel de distribuidor, por lo menos en nuestro país, ya vienen repartidos de esa manera. Es decir, hoy por hoy es prácticamente imposible conseguir una PlayStation 5 pelada. Tienes que comprártela pues con los 2 juegos, con el segundo mando, con los auriculares o con lo que al distribuidor de turno le haya dado por meterle al pack y elevando su precio pues a 800 euros de una consola de 500, lo cual es absolutamente bestial, ¿no? Feísimo eso. Pero es que claro, es que es una consola que no se está encontrando, o sea, no la puedes encontrar en tiendas. Es verdad que cada vez más pues parece que va siendo más y más accesible, pero hoy por hoy no puedes ir a una tienda y puedes comprarte una PlayStation 5. Entonces está claro que hay mucha más demanda que oferta. Esto está claro. Pero... Sí, pero no es ético, no lo justifica. Yo a mi parecer eso no lo justifica. No que sea ético. Ya no entro un poco en ética, pero sí que entro un poco a nivel de imagen. Desde luego, un producto que tiene un PVP fijo, que tiene un precio de venta al público, el hecho de subirlo cuando además... Claro, parece que te justificas por este clima de inflación mundial, pero en realidad coincide con escasez del producto. Dices, a ver si no es que te estás aprovechando de que no hay consolas, ¿no? Entonces, bueno, me parece un movimiento pues un poco también dudoso de cara a los competidores, que rápidamente, creo que lo comentabas también, han aprovechado para decir, a ver, gente, no preocuparse, que nosotros no vamos a subir las consolas. Lo han dicho tanto Microsoft como Nintendo. Entonces, para ellos ha sido pues básicamente PR gratis. Ahí hay que matizar porque en el caso de Xbox sí que es verdad que lo dijeron sin venir a cuento y Nintendo lo había dicho antes de que Sony soltara esta noticia. Anda. Y luego lo volvió a decir, cosa que a mí me pensé, qué feo esto por parte de Nintendo, pero también es verdad... Insisten ahí, Claro, pero también es verdad que respondieron porque les preguntaron en un medio, les preguntaron si ellos iban a subir el precio. Y por eso respondieron que no, que ya lo habían dicho 3 semanas antes, que no iban a subir el precio. Ya. Que evidentemente, pero Nintendo, es lo que ya he comentado, tienen una consola de hace 5 años, no es ni comparable. Claro que no tienen, o sea, si subiera el precio sería descabelladísimo. Pues sí, totalmente. Y no sé, la verdad. Entonces, bueno, pues ¿vale la PlayStation 5 550 euros? Pues hombre, hay que plantearse si valía ya 500 euros. Probablemente al que sea un early adopter, que a mí no me gusta mucho llenar el programa de anglicismos, ¿no? Pero yo no sé ni qué es eso. El que se compra la consola nada más salir, el que es capaz de comprar el hardware recién lanzamiento, es decir, la siguiente generación al principio, ¿sabes? Entonces, bueno, exactamente. Pues el que sea un early adopter probablemente le dé igual 500 que 550 euros. Y mucha gente se quejaba, no, es que claro, si me compro la PlayStation y un juego, pues ya son 630 euros. Ya, macho, pero es que antes ya eran prácticamente 600 euros. Quiero decir, la diferencia no es tan grande como para que suponga un problema financiero, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, eso, al que está dispuesto a soltar 500 pavos por una Play 5, que... está dispuesto a soltar 550. Claro, pero de cara a la imagen, ya solo por la propia noticia, es que es prácticamente un suicidio. Claro, pero si aquí el problema no es eso, o sea, Sony va a seguir vendiendo PlayStation, eso está por descontado, y no hay ningún problema. Yo creo que aquí el problema está en que Sony está generando clientes de primera y de segunda. En Europa es más cara, en Australia sí. Es más cara, en Latinoamérica es más cara que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado en el que Sony no se siente fuerte. Entonces, es más barata allí ¿por qué? Vale, si Sony sale y dice no queremos subir el precio y lo argumenta, pero es que Sony no ha salido a decirlo. No. Sony lo que ocurre es que simplemente sabe que no se puede comer la tostada en Estados Unidos, porque está Xbox muy poderosa allí. No, te doy toda la razón. O sea, el movimiento de haberlo subido en unas regiones sí y en otras no. Y especialmente en Estados Unidos no y en el resto de regiones sí. Es una cagada máxima. Eso es una cagada máxima. Es asumir que en el mercado asiático
ni siquiera compites con Xbox y puedes mantener la tolerancia entre Sony y Nintendo, es decir, que la gente tenga Sony y tenga Nintendo al mismo tiempo, que en Europa Sony es predominante y que en Sudamérica y demás Sony es predominante. O sea, eso sí que es una cagada gorda. O sea, yo lo que veo sobre todo es lo que tú decías, ¿no? A título económico y financiero para una persona, cuando hace cuentas, si tiene la potencialidad para adquirir una consola de 500 euros, 550 no le cambia la vida. A lo mejor 50 euros de más no le cambia la vida. ¿Que es una navajada? Es una navajada. Pero lo que no se entiende es esa diferenciación. O sea, si los costes de producción para todas partes y los de distribución para todas partes son relativamente parecidos, ¿por qué el precio no es global? Claro. O sea, es curioso, es como que estamos pagando el Canon iPhone, ¿sabes? Que dices tú, bueno, es que un iPhone en Nueva York es más barato. Ya, bueno, sí, también contratado con empresas de telefonía norteamericanas. Es como, no lo entiendo, quieren asumir un riesgo en el resto de mercados que creen que tienen que los tienen controlados. Es que no es riesgo. Es que no es riesgo para ellos en el resto de mercados. No, hombre, yo creo que desmereces mucho tu imagen y que, por ejemplo, el mercado anglosajón está muy relacionado con el mercado estadounidense, simplemente por una cuestión de cultura y al mismo tiempo de idioma. Es decir, en Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña obviamente no puede competir con el resto de población europea, pero es un sector también de población grande, es un sector de bastantes ventas y sí que tiene cierta afinidad ya lo digo, por lengua, por cultura y demás, con el sector en Estados Unidos. Y en Estados Unidos gobierna Xbox y aunque Gran Bretaña parece que sea más predominante Sony, coño, si Sony la caga, también puede llegar a perder Gran Bretaña. Es el concepto de decir, es una mala imagen, no te estás haciendo un favor. Sí. O sea, subir el precio es eso, es un hito histórico que ninguna consola ha contemplado, ni siquiera los nuevos modelos de ninguna generación que hemos visto, ni los distintos Slim, ni la Switch OLED, o sea, en general, nunca, la PlayStation, cuando salió la PS1, no cambiaron el precio, no te costaba la PS1 más, hace 1000 años, pero es que lo mismo, con todos los modelos Slim o con todos los modelos mejorados, no costaba más. ¿Por qué va a costar más ahora cuando es el mismo modelo, cuando nos ha añadido mejor tecnología? Simplemente hemos cambiado el PVP. Pues mira, tío, métete tu idea de negocio por el ojete. Sí, porque además es que yo creo que en este caso recae sobre el consumidor. Y me parece de las peores políticas que puedes implementar. De hecho, pregunto, ¿Jim Ryan y los directivos van a mantener su sueldo? ¿O se lo van a rebajar? Porque, o sea, quiero decir, van a hacer un esfuerzo porque al consumidor sí le están pidiendo ese esfuerzo. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? No sé cuál es su postura. Es que Sony tampoco ha salido a decir absolutamente nada sobre esto, que es algo que me escama mucho. Y es un poco lo que me llena de inquina en este Grinch, que me da la sensación de que se han alejado por completo del consumidor. Y Sony, para algunas cosas podía estar más lejos, pero en líneas generales no estaba, bueno, a mi parecer por lo menos no estaba tampoco tan lejana del consumidor. Y aquí es que no salen a dar explicaciones de ningún tipo, ni por qué están generando clientes de primera y de segunda, ni si van a esforzarse igual que le piden al consumidor que se esfuerce. No han salido a decir absolutamente nada. No creo que se bajen el sueldo. O sea, eso lo hace gente que está muy loca dentro de las empresas. Nada, a ver, yo obviamente no creo que se bajen el sueldo. Si es que precisamente la decisión que han tomado va en la dirección de ganar más dinero, no en la dirección de vamos a ser humildes y luchar contra la inflación. Obviamente es una decisión empresarial, entonces no creo que le hayan bajado el sueldo. De hecho, probablemente se lo han subido el sueldo. Claro, pero Satoru Iwata, por ejemplo, se bajó el sueldo cuando le iba mal a Nintendo. Pues Satoru Iwata es japonés y estaba muy loco. Y está muerto. Y está muerto, eso sí. Pues, si era tan listo... Si eras tan listo, porque está muerto. No, pero sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. O sea,
han trasladado los costes de fabricación y han trasladado un poco los costes que han asumido estos 2 primeros años de lanzamiento, en los cuales pues las cosas no le iban a ir bien a Sony, pero es que no le iba a ir bien a nadie en el mundo. Después, post-COVID, una crisis económica brutal, con una bajada del poder adquisitivo de la población en general muy heavy, pues no les iba a ir bien. Ahora bien, querer maximizar tu ganancia a título de pues de eso, de a 50 euros por unidad, pues haremos un pellizquito más. Creo que no te juega a favor de que la gente pueda asumir una consola de nueva generación, y más teniendo el catálogo con el que cuenta actualmente. Me parece yo no puedo estar de acuerdo con esa estrategia, porque creo que aleja el que la gente esté dispuesta a dar el salto generacional más pronto que tarde. Bueno, pues Abel, muchísimas gracias por este Grinch. Ya sabemos que es tu sección, no sé si tu sección favorita de todas las que tenemos, probablemente sí. Probablemente eres la persona que más le gusta odiar del panorama podcastil en español. Así que muchas gracias, Abel, por haber demostrado una vez más que el odio y la bilis corre por tus venas. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda sección del programa de hoy, que es nada más y nada menos que nuestra sección más novel, la hermanita pequeña de las secciones, Los Inmortales. Bueno, y normalmente en esta sección hemos hablado de juegos, más que nada. Por ejemplo, Gonzalo se estrenó haciendo un top de juegos de combate táctico. Yo hice mi top personal dentro del género del puzzle. Abel se salió un poco más de esta tónica, haciendo un top de dispositivos improbables en los que se puede jugar a Doom. Y yo hoy voy a continuar un poco en esta línea que Abel, de forma un poco jibiri, pues intentó jugar con las fronteras, con los límites de lo permitido. Y yo voy a hablar de una cosa que a muchos que nos gustan los videojuegos también nos gusta. Y es el cine. Porque es que el cine y los videojuegos se dan la mano. Y no hablo de las cinemáticas de los juegos de Kojima. No hablo de los pelijuegos de David Cage. Voy a hablar de algo un poco diferente, incluso ajeno al propio videojuego. Porque es más perteneciente a la mercadotecnia que rodea la explotación de los videojuegos dentro de esa industria, ¿no? De verlos como un producto. Así que hoy, damas y caballeros, en la regla del 3, presento el top 10 mejores trailers de videojuegos. Antes de empezar, voy a decir que en primer lugar esto no son los mejores videojuegos, ¿vale? O sea, no se valora la calidad del juego en sí. Lo bueno que es o lo que nos gusta el videojuego. Se valoran otras cosas más y que tienen que ver con el propio tráiler. Me flipa. Y me gusta la idea. Trailers que son mejores que los propios videojuegos. Eso es verdad. Y se tiene que decir y se dijo. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Pues, o qué voy a valorar, mejor dicho, pues la originalidad del tráiler, el impacto que tuvo el lanzamiento de ese tráiler, que puramente audiovisualmente me parezca interesante. Incluso muchas veces también lo que respete o no al propio videojuego que posteriormente se haya lanzado, y ahora lo vamos a ir viendo caso por caso. Y en cualquier caso es mi sección y va a ser completamente subjetiva. Además solo son 10 juegos, o sea que va a haber muchísimos que se van a quedar fuera. Llevo toda la semana viendo trailers de videojuegos, creedme que ha habido muchos que he querido meter y que no he podido. Así que si alguno se ha quedado fuera, pues puede ser porque no lo considero de los 10 mejores, porque no lo he visto o porque no me ha gustado. Incluso aunque lo he visto, pues no me ha gustado lo suficiente. Así que sí, oye, los trailers que os hayan gustado, a vosotros chicos, a ver, Gonzalo, me los podéis también comentar después si queréis, al final de la sección.
Y también animo a la gente que al terminar la sección, si ha echado algo de menos, pues que nos lo ponga ahí, en la cajita de comentarios de iVoox. Y ahora sí, voy a empezar con el top. Y voy a empezar con un tráiler que me parece fantástico. Y aquí es que no me quiero repetir, no quiero utilizar todo el rato los mismos adjetivos. Y va a ser muy complicado, porque estos 10 son canela fina, la verdad. El primero de ellos es el tráiler de BioShock de Beyond the Sea. Este tráiler fue el que se publicó a la vez que anuncian el lanzamiento de la demo del primer BioShock, juego de Irrational Games, que fue una absoluta revolución dentro de los Immersive Sim, ¿no? Incluso casi por aquel entonces no se hablaba de este género, era más bien un shooter con otro tipo de mecánicas. La canción que tiene este tráiler es sencillamente parece que está compuesta para la ocasión, ¿no? El más allá del mar, pues efectivamente el tráiler empieza con un cuerpo flotando en el agua del mar y que rápidamente da paso a Rapture, esa ciudad submarina en la que se ambientaba el juego. Y este tráiler, a pesar de que no tiene nada de gameplay, que es puramente CG, ya va enseñando muchas de las facetas principales que iban a caracterizar al primer BioShock y a la saga en general. Lo vemos en primera persona, lo estamos viviendo dentro del personaje, vemos que tiene disparos, tiene el uso también de plásmidos, ¿no? Esta especie de magias, y luego también mucha interacción con el escenario, vemos cómo lanzan distintos elementos, incluso interacciona con robots. Y también, por supuesto, no podían faltar, aparecen los personajes clave del BioShock, los más característicos y los más emblemáticos, el Big Daddy y la Little Sister. Personalmente me parece un tráiler fantástico, creo que resume muy bien lo que son las mecánicas y las novedades que luego íbamos a encontrar en el propio juego, y también capta muy bien el espíritu de su ambientación en esos falsos años 20, pero en una ciudad idílica bajo el agua. Y no sé, a pesar de no salir en el juego final, creo que fue un gran tráiler. No sé a vosotros, chicos, ¿qué os ha parecido? A mí me mola bastante también, sí. Ese momento en el que ya no solo la letra de la música te habla de más allá del mar, sino que empieza a sonar acuática bajo el agua. Está muy, muy chulo. Y te demuestra la acción que va a tener el juego. No sé, me parece muy buen tráiler, a mí me gusta bastante, sí. Somewhere beyond the sea. Tío, es un tráiler icónico, yo creo, o sea, forma parte de la historia del videojuego. Creo que vas a tratar muchos tráilers que forman parte de la propia historia del videojuego y que nos han marcado, o bien porque luego el producto no se ha asemejado, o bien porque han supuesto unas expectativas para el jugador que muchas veces tristemente no se cumplen, que ese es el problema de los trailers. Entonces yo creo que BioShock no es 100% engañoso, o sea, no es tan engañoso como otros juegos que han sido o muy engañosos o es que ni siquiera han salido, que ese es el problema también de los trailers. Y estoy esperando a ver toda tu lista para a ver si has metido uno que yo ya he hecho un adelanto en su momento. Bueno, pues voy a pasar al siguiente tráiler y es nada más y nada menos que el tráiler debut de Dead Island. Y en este caso, igual que decía que el tráiler de BioShock adelanta muy bien muchas de las mecánicas que luego íbamos a vivir en el juego, pues en el caso del Dead Island es prácticamente todo lo contrario, ¿no? No tiene nada que ver con el juego, pero bueno, lo traigo porque me resulta muy original y muy interesante como está planteado. Comienza con una niña que está tumbada en el suelo y de pronto como que se eleva
por arte de magia y entra por una ventana que se está haciendo añicos y nos damos cuenta rápidamente de que el tráiler está yendo marcha atrás, ¿no? Está yendo en la dirección equivocada, a cámara lenta, y nos va contando la historia de esta niña en lo que es sus últimos momentos, como además también intercalada con otras escenas de cómo es mordida por una horda de zombies. Entonces, bueno, como ya digo, va a marcha atrás, la niña entra por la ventana, justo antes de eso pues estaba mordiendo a su padre, justo antes de eso estaba tirada en el suelo mientras su familia se va defendiendo de los zombies. Un poquito antes, o sea, más adelante en el vídeo, vemos cómo la niña estaba agonizando y para terminar, de forma bastante emotiva, pues acaba con imágenes de la familia bastante feliz, recién llegados a lo que sería su entorno idílico de vacaciones. Un tráiler que ya digo, no tiene mucho que ver con el juego. Y más allá de lo que cuento, pues tampoco es que tenga una narrativa subyacente extremadamente compleja, pero en cuanto a forma, sí que me parece algo muy original, algo que no había visto nunca, yo creo, por lo menos seguro que no en este medio, y que sin duda me parece que es de los trailers que han pasado a la historia y que me parece de recibo que estuviera en una lista como hoy, a pesar de que yo en concreto pues no he jugado a Dead Island, tampoco es un juego que me interese especialmente, pero ya he comentado al principio que esto no es una lista de grandes juegos, es una lista de grandes trailers. En este caso creo que el de Dead Island pues lo merecía. Y es un gran tráiler, o sea, te atrapa desde el minuto cero, en el momento en que ves cómo cambian los ojos de la niña de un azul humano pero sin vida a un amarillo en el cual entiendes que no es humano y está en el aire. Me parece, y luego la música la acompaña de una manera muy 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 triste. Sí. Toda la escena me parece muy chula, me parece muy muy chulo todo este tráiler. Aquí, por cierto, perdona Gonzalo, pero también hay que decir a la gente que los oyentes que puedan y nos estén escuchando, pues que a la vez se pongan los trailers en YouTube y así pues van a saber mejor de todo lo que estamos comentando, ¿no? Sí, la verdad es que es una sección súper buena para la radio. No me quiero meter con nadie. Es un tráiler, me gusta este tráiler porque es uno de los tráilers más icónicos de la industria del videojuego, y es cómo pueden venderte una cosa para luego ser absolutamente todo lo contrario. Y me parece curioso, ¿no? Porque hasta la propia franquicia de Dead Island, ¿no? Pues se ríe de sí misma y tendrá otro tráiler, ¿no? Icónico, que también está bien comentar el tráiler de Dead Island 2, o sea, de Dead Island 2, porque Sí. Porque también se hizo mucho eco de él y luego el juego, pues bueno, pues ya, bueno, es un meme de la industria, es la historia de nunca acabar, que nos quieren vender algo que parece la última aventura épica y con el gran calado de lo que puede ser un mundo posapocalíptico con zombies y lo que es la supervivencia en él. Y no se acaba de cumplir. El juego está demasiado alejado de lo que nos quieren vender. Entonces, pues bueno, creo que es uno de los mayores ejemplos de cómo un tráiler no puede significar nada lo que es un videojuego. O sea, mientras que en otros conceptos como los últimos trailers de la historia del cine estamos viendo que tienden más a destriparnos la película que a darnos simplemente un avance que mantenga el hype. Es como que, bueno, ya te dan toda la información y simplemente ve la versión alargada. Los trailers de videojuegos siguen siendo todavía una incertidumbre porque nos dan una información que puede o no ser fiable. Y eso este tráiler lo hace especialmente bien. Totalmente. Y bueno, quizás siguiendo un poco también en esta línea, es el siguiente tráiler que he elegido, en este caso el número 8 del top, y es nada más y nada menos que el teaser tráiler de Cyberpunk 2077. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a
Un tráiler que todos cuando lo vimos en su época creo que nos quedamos flipando. Tenía unos gráficos increíbles, aún a día de hoy sigue siendo bastante increíble, ¿no? Y sigue impresionando muchísimo a nivel técnico, su iluminación, partículas, los modelados tan detallados. Pero no solo eso, sino la brutalísima ambientación que se gasta este tráiler, también lo enigmático que resulta todo con esa chica ahí, primeramente sentada en cuclillas, luego la vemos rodeada por varios policías que la están disparando, atisbamos un poco de esta ciudad también, pues futurista, ¿no? Cyberpunk, como el propio nombre indica, y finalmente con ese policía en primer plano también con ella, que tantos fondos de pantalla y tantos wallpaper pues habrán creado hace muchos años, en 2013, cuando yo creo que prácticamente hicieron un tráiler guay y les quedó un logo muy chulo y dijeron, oye, vamos a hacer un juego, y ya se pusieron con ello. Y bueno, el tráiler termina con la lapidaria frase esta de que saldrá cuando esté listo, dicen, ¿no? No dan una fecha, lo cual, bueno, pues es un poco... Nunca estuvo listo. Claro, es un poco eso que dicen de por la boca muere el pez, ¿no? Que luego salió y finalmente no estaba listo, lo cual, pues bueno, parece que se tuvieron que comer sus propias palabras. Sí, bueno, este tráiler es muy espectacular, por lo que dices, gráficamente, o sea, se le ven los poros en la piel a esta chica, me parece brutal. No, y también viniendo de quien viene, claro, porque venía de una empresa que en aquel entonces, pues, tenía un renombre intachable, y que de repente enseñen esto, que tiene una pinta espectacular, pues a nadie le hizo mal pensar, ¿no? Claro. Y sí que levantó el hype de todo el mundo. Bueno, luego ya sabemos que el juego salió como salió, aunque es verdad que con el tiempo lo acabaron apañando. Pero bueno, no vamos a valorar el juego, vamos a valorar el tráiler. Y este tráiler, siendo prácticamente una escena... Lo curioso es que es un vídeo que dura 2 minutos. Y es la escena de 3 segundos a lo mejor, de unos disparos de metralleta. En 2 segundos alargan toda la escena de una manera espectacular. Está también bastante chulo el tráiler. Creo que no vas a traer ninguno que no mole. Es un farsante de tomo y lomo. Eres un farsante de AUPA. Son las definiciones de este tráiler. Este tráiler es un farsante de tomo y lomo. Este es el problema de los trailers de videojuegos, y es el excesivo hype que pueden suponer. Y creo que no hay mayor ejemplo en la industria del videojuego. De ahí, creo que es un tráiler muy bien elegido, porque no hay mayor ejemplo engañoso que este tráiler de Cyberpunk, porque es el juego que todo el mundo deseaba. Es el juego, lo que tú dices, Pablo, de una empresa que nos había traído The Witcher, que la primera parte muy bien, la segunda parte muy bien, pero la tercera parte ya es un evento mundial. Vale, y de repente te ponen esto en la cara, que es como decirte, mira, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Que es coger un juego de rol masivo de la rehostia y vamos a hacer su adaptación al videojuego y vas a flipar, se te va a caer el culo. Y es un farsante de tomo y lomo, tío, es que es un farsante de AUPA. No puedo, tío, no puedo. Me genera dolor, porque efectivamente la frase lapidaria buena, que tendría que ser buena, que es: lo terminaremos cuando sea. Terminaremos cuando toque, lo terminaremos cuando sea un producto finalizado bajo los estándares de calidad que creemos que este producto debería tener. Y no es así. No es así. Tuvimos un juego claramente mediocre que ha arruinado, de hecho, este sería un debate para otro momento, pero yo creo que ha arruinado de tal manera la imagen de CD Projekt que ha vuelto o volverá a refugiarse bajo las mantas que más le han calentado, que son la licencia de The Witcher. Y es porque esto no les ha salido nada bien, y es un juego con muchos problemas. Y aunque Abel comente que posteriormente se ha apañado, yo en un Grinch futuro posiblemente traiga un poco el tema del parche día cero y todas estas cosas que son, bueno, malas praxis de la industria de cara a no darnos juegos realmente finalizados para su momento de venta. Es que este juego a lo mejor se podría haber esperado un par de años más.
que no era sostenible a lo mejor financieramente para CD Projekt como empresa mantener ese tiempo de desarrollo. Bueno, pues no haberte embarcado en una odisea. No sé, o sea, me parece un tráiler increíble. O sea, me parece brutal, pero es estos trailers que me dan pena. Porque luego el producto fue muy distante de lo que realmente nos prometía. Bueno, pues pasando de un tráiler que te da un poco de pena a uno que, Gonzalo, yo creo que te ilusiona especialmente, y a Abel también, que me consta. Y es que, bueno, voy a hablar sobre la primera vez que nuestros ojos pudieron ver el que luego se llamaría The Legend of Zelda Breath of the Wild, Aliento de Perrete, que por aquel entonces no estaba aún así bautizado. Fue en el E3 de 2014 y se presentó simplemente como el nuevo Zelda para Wii U. Y además es un tráiler un poco diferente, porque es verdad que tiene pues sus segundos de metraje, pero aparte de eso tiene algo interesante, y es toda la parte del principio de la intervención de Eiji Aonuma, en la cual nos pone un poco de contexto, ¿no? Y nos habla sobre el origen de la franquicia, sobre cómo una de las principales intenciones en las primeras entregas de Legend of Zelda era el dar al jugador la posibilidad de explorar con libertad mundos muy vastos y muy extensos, y cómo el cambio de la tecnología, que a pesar de que había traído un gran aumento en la calidad visual, pues a su vez había sido muy difícil adaptar esta sensación de libertad, ¿no? a mundos tridimensionales. Y más bien habían optado, y ponen ellos imágenes como de Wind Waker y demás, habían optado por incluir pues distintas áreas interconectadas, pero estas áreas no dejaban de tener una cantidad de entradas y salidas limitadas, entonces como que estaba todo muy acotado, ¿no? Así que Eiji Aonuma nos habla de que por fin, con este juego, con este Zelda, habrían logrado volver a su esencia. Y nos enseñan poca cosa. Inicialmente una imagen que es cuasi estática, en la que se ve a Link a caballo, en muy pequeñito, la verdad, porque el protagonismo pues lo tiene este vasto mundo en el que ellos están haciendo hincapié. Y en el que yo destaco la composición de la luz, que es realmente natural, o sea, parece que estás parece que estás tú ahí fuera en la campiña, ¿no? Prácticamente a la luz del sol que te está quemando la piel. La forma tan realista en la cual se están moviendo las briznas de hierba por el viento, y entonces Aonuma pues nos explica cómo incluso todas las partes del paisaje, incluso las montañas de la lejanía, las puedes alcanzar. Y que puedes explorar en cualquier dirección sin ninguna frontera. Y ya sí, después de esta explicación, pues viene un momento que también para mí es bastante mágico, que es la primera vez en la cual ves en movimiento este Breath of the Wild, el cual pues fue una auténtica revolución unos cuantos años después, también hay que decirlo, en la forma de concebir los mundos abiertos. Vemos a Link cómo es perseguido por uno de los que serían los guardianes del juego, cómo se destruye un puente, y entonces ahí Link se quita la capa, que yo por cierto recuerdo aquí un montón de teorías sobre si Link iba a ser una chica o no sé qué, porque, en fin, las cosas estas que se hablaban en los foros en la época, ¿no? Y cómo saca el arco y queda una estampa, la verdad, maravillosa de este nuevo juego, el cual, pues años después seguiríamos viendo nuevo material y seguiríamos viendo nuevas imágenes y ya nos darían más detalles, pero a mí este tráiler me parece sensacional. Pues fíjate, yo aquí sí que te he de decir que este tráiler no me dice gran cosa. O sea, me parece que para lo que luego fue el juego, que es un claro exponente o el mayor exponente de los mundos abiertos, me parece que este tráiler no le hace justicia para nada. Aquí tenemos el efecto contrario al de Cyberpunk. Y además que todo lo que habla Eiji Aonuma lo encontramos en el siguiente trailer que sacaron, que fue en el del lanzamiento para Nintendo Switch, con una música que te indica que está mal, que parece que ocurren cosas malas en ese mundo. Sin embargo, encontramos que está completamente la música contrapuesta a la imagen. Encontramos
césped verde y praderas verdes y el mar y todo súper bello con una música que busca esa disonancia. Y ese tráiler me parece que habla... Ese tráiler todavía, según va avanzando la épica de la música, me acuerdo y me ponen los pelos de punta y los ojos llorosos todavía. Y mira que ya he visto el juego y ya me lo he pasado y lo he jugado 2 veces y todo lo que tú quieras. Pero ese tráiler me parece que es mucho más interesante desde el punto de vista justo desde lo que habla Eiji Aonuma en ese vídeo y no lo que mostraron. A mí la verdad es que es un tráiler y una presentación que la veo muy contextual y muy bonita, porque hace mucha referencia a los orígenes de Zelda y hace, bueno, a toda la saga, ¿no? Y remarca un poco el concepto de la evolución que han llevado en todos los juegos. O sea, lo marcan, que no tiene por qué ser bueno, pero sí que creo que el concepto es como hacer énfasis en la construcción, principalmente en la construcción del mundo, pero sí que en la construcción del mundo desde una línea ascendente. Y cómo efectivamente pues ese mundo que van construyendo cada vez es más grande, cada vez otorga más libertad y cada vez todo es más el camino del héroe, pero de una manera cada vez más masiva, más en plan de, bueno, pues al principio era una historia bastante pequeñita y ahora te vas a cagar con el mundo que tienes delante. Creo que es un tráiler que supuso mucha ilusión para mucha gente. Es verdad que el que comentaba él, pues es como más épico, da más sensación de avance, además se presenta en la última consola de Nintendo, la que es la actual, pero yo sí que veo como bonito que haya esta presentación, un poco de ver de dónde veníamos y ver lo que se ha ido haciendo poco a poco para trabajar. Además también con ese exponente de un juego a veces injustamente criticado como era Zelda Wind Waker, respecto a también la libertad que tenía, ¿no? Y el mundo que te permitía explorar. Entonces es un tráiler bonito y que creo que le hace buena justicia a Link y a Zelda, pero efectivamente también, como dice Abel, pues es un tráiler que claro se queda pequeño en comparación con lo que es juego. Pero prefiero trailers pequeños para juegos grandes que trailers grandes para juegos pequeños, que es lo que nos ha pasado con el anterior. Pues el siguiente ya estamos hablando del puesto 6 en este top de trailers. También es un tráiler pequeño, que no en duración, pero quizás sí en otras cosas. Y me voy a explicar, porque es el tráiler de revelación de The Last of Us parte 2. The valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all in my mind. Y en realidad lo que sucede en estos 4 minutos no es mucho. Se puede resumir rápidamente. Ellie, una de las protagonistas de The Last of Us, está cantando mientras toca la guitarra. Vemos que la cámara no le enfoca los ojos, solo vemos que está llena de sangre, tiene la cara manchada, tiene heridas en las manos, está intentando como tranquilizarse. Y mientras ella toca la guitarra, pues la cámara enfoca como su alrededor está todo lleno de cadáveres, a la vez que llega Joel, el otro protagonista de The Last of Us parte 1. Y ya está, no hay mucho más. Intercambian unas pocas palabras y termina el tráiler. Pero es un tráiler que tiene algo para mí, porque a pesar de que no ocurre nada especial, y aunque había muchísimo hype por esta segunda parte, porque obviamente el primer The Last of Us supuso lo que supuso, tampoco es esa la razón por la cual he traído este tráiler. Es simplemente que me parece increíble la cantidad de cosas que cuenta prácticamente sin palabras. ¿Cómo puedes leerlo todo en el ambiente de este vídeo? Al igual que ocurre en el propio juego, ¿no? Que muchas veces utilizan esto de muestra, no cuentes. Pues esto en The Last of Us es una máxima que llevan hasta las últimas consecuencias y en este tráiler creo que lo aplican de forma fantástica.
No sé, me parece impresionante. Son 4 minutos que a pesar de que no ocurre nada relevante en ellos, se me pasan volando. Tiene una música increíble. Y de hecho el final, cuando dice Ellie... Voy a encontrar y voy a matar a absolutamente hasta el último de ellos, y ya por fin la cámara le enfoca su mirada, y obviamente a nivel gráfico pues también es bastante potente, ¿no? Impresiona bastante también ver a la Ellie crecida y demás, pero sobre todo esas pequeñas palabras y esa corta conversación con Joel y todo lo que no se están diciendo, me parece que tiene una energía brutal y que también pues captura muy bien la esencia de lo que son estos juegos. Sí, yo creo que en este tráiler lo importante es el subtexto y también, bueno, la música que suena, la música que está tocando Ellie es una pieza preciosa y contrasta mucho esa belleza musical con esas manos a las que se enfocan, sucias, esas uñas negras, manos magulladas y sangrientas. Se ve que hay miseria en esas manos, sin embargo la música es bellísima. Y me encanta. Hay un momento incluso en el que de una herida de la frente o de la cara, a priori, parece que le está cayendo una lágrima de sangre por la cara. Pues busca la poesía constantemente este tráiler. Es maravilloso. Este tráiler tengo que hablar. O sea, perdona, es mi tráiler de los que has puesto, es prácticamente mi tráiler favorito, te diría. Es el mejor puto tráiler que se ha hecho en un videojuego. Y esto es así. O sea, es el mejor tráiler que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Lo primero, contiene un lore que cuando luego juegas al juego te das cuenta que es engañoso. Porque hay un personaje que ahí no está. Y ya está. Y la frase que se está diciendo a la memoria de alguien. Sí, esto en realidad no ocurre nunca en el juego, ¿verdad? No ocurre en el juego, pero tú ves el tráiler después de haber jugado al juego y dices, vale, ya sabemos por qué vas a matar a todo el mundo. Sí, tiene sentido. Y tiene sentido que lo hagas después de tocar una guitarra. Tiene sentido que toques la guitarra después de una matanza que presencias o sea, que es el recorrido que hace Joel, entre comillas, y nos muestra esos personajes que han muerto, obviamente en violentas circunstancias. Pues tiene sentido que haya una instrumentación de guitarra y tiene sentido que Ellie diga, pues todo el mundo va a palmar porque esta va a ser mi venganza, porque me lo han quitado y yo estoy aquí para matar. Creo que es el mejor tráiler, de los mejores tráilers que se ha hecho en los últimos 8 años de la industria del videojuego. Quizá un poco adelantado para lo que luego el juego salió, ¿no? Porque el juego es de 2020. Sí, 2020, ¿no? Y... o sea, que con 4 años de diferencia. Pero es un juego que... o sea, es un tráiler que para nada es engañoso con lo que es el juego. Te muestra la Ellie real, el avance, el desarrollo de ella, un poco el desarrollo de lo que va a ser ese motor gráfico, esa fisicidad en los cuerpos, esa violencia totalmente, gráfica y que hay que matizarla porque a veces parece que es como muy guay, pero una de las objetivos más claros del combate de The Last of Us es que te resulte violento, que te resulte brusco, que te resulte que veas ese temblor en la mano de Ellie cuando está tocando la guitarra y es un temblor puro de la adrenalina, de haberse sobrepuesto a una situación en la que tu vida vida y muerte están en una décima de segundo. Y es guay porque es eso, porque no quiero hacer spoiler porque ahora Abel tiene una PlayStation 4, pero... y voy a jugarlo. Pero creo que el tráiler tiene mucha más historia y realmente tiene una concordancia brutal con la historia del juego. Y que hay que verlo desde un contexto pues menos literal. Pero creo que nos estaba dando pistas y creo que nos estaba dando información. Que es fácil leerlo mejor a posteriori, ser un poco capitán a posteriori, desde luego. A posteriori se ve bastante bien. Pero bueno, ahí está. Para mí es uno de los mejores trailers de videojuegos de la historia. Porque
porque es que es espectacular, es una presentación espectacular y es lo que dices, a nivel de acción no tiene por qué suceder nada. Simplemente es la presentación del personaje y con la música, con el entorno, con el contexto, asumir que hay una carga dramática brutal. Y de eso va The Last of Us. Me alegro mucho de que te guste tanto este tráiler, Gonzalo. Y para mí esto pues no hace más que empezar, porque todavía nos queda el top 5, ¿no? Y en este caso el quinto lugar de esta lista la ocupa el tráiler llamado Purity First de Deus Ex Human Revolution. Y he elegido el Purity First, pero es que en realidad este juego tiene unos trailers muy buenos y la verdad es que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que mire, aunque sea, el tráiler de Icarus. Y si no he puesto Icarus es por la única razón de que lo que me gusta de Icarus es la primera escena, el primer minuto, o incluso no llegará al minuto, será menos. Hay dos versiones, ya os adelanto, la versión extendida me parece absolutamente increíble. Pero ya digo, es el primer minuto y luego el tráiler dura 5 y los otros 4 pues para mí tienen un interés más reducido. Entonces este tráiler me parece más redondo, a pesar de que, como digo, pues el primer minuto de Icarus en el que vemos cómo van poniendo las modificaciones al protagonista, y a pesar de que la analogía con ese vuelo de Ícaro que voló tan cerca del sol que acabó quemándose, pues puede parecer un simbolismo un poco facilón, ¿no? Con el tema de los aumentos y de las partes cibernéticas dentro de esta sociedad distópica, pero aún así me parece que tiene una narrativa muy muy poderosa. Pero en cualquier caso, ya digo, este me parece más redondo porque me gusta mucho cómo está montado, con esa imagen real, como si fuera una especie de panfleto en contra de los aumentos cibernéticos. Luego se te mezcla con noticiarios, vas viendo como testimonios de distinta gente que están al final debatiendo sobre la principal polémica, que es la que maneja el contexto del juego, ¿no? Es, bueno, los pros y los contras y todo tipo de dilemas morales que se nos plantean cuando podemos usar la tecnología para acabar, o sea, para mejorar, digamos, nuestras propias capacidades, pero a costa de perder nuestra propia humanidad y nuestra propia naturaleza, ¿no? Y me parece que es un conflicto que en el propio juego es muy importante, obviamente, en el mundo del juego, pero que ya nos lo adelanta muy bien este tráiler, y de una manera que además tiene una narrativa muy original, que no es el típico tráiler que solemos ver de los típicos juegos, sino que va un poquito más allá, pues con una forma un poco más original de contar las cosas, y que además se adentra incluso en alguna de las ramificaciones típicas de la ambientación cyberpunk, como puede ser el uso de los inmunosupresores para tolerar el uso de los aumentos. Incluso se ve en alguna parte cómo suben las acciones de alguna empresa farmacéutica gracias a esto. O sea que se puede llegar a indagar mucho en las imágenes que se ven a gran velocidad en este vídeo. Sí, a mí me da un poquín de penilla este tráiler. No por el juego ni mucho menos, sino por la gente que ves ahí. Como al principio hay mucha publicidad, parece que hay publicidad de ponte un injerto, mira qué brazaco tengo, no sé qué tal, puedo lanzarle la pelota de rugby o de fútbol americano a mi hijo, qué felices somos. Y luego la gente está destrozada, en parte por perder su humanidad, en parte porque da la impresión que tiene la necesidad de seguir injertándose estas mierdas. Está muy chulo también ese tráiler. A mí es un tráiler que me recuerda mucho a la propaganda esta que salía en Starship Troopers o en Robocop, de las películas de Paul Verhoeven, sí, que es como que te quieren plasmar el contexto de una sociedad en conflicto, marcando las dos partes de una industria, que es en plan el pro, ¿no? De, mira qué guay, tal, y las contras de, pues mira, pues John Carroll por la calle. Y creo que está guay porque al final Deus Ex como aventura y como juego de rol, lo importante está en su historia y está en que nos plantea un dilema ético, que es ese precisamente, el hecho de bueno, si tuviéramos una tecnología para incrementar nuestras habilidades o potenciar nuestras capacidades como seres humanos, ¿dónde estaría el límite y hasta qué punto eso no supondría un fin de lo que conocemos como humanidad, ¿no? Entonces, creo que es un tráiler que
que tiene un poco ese rollo documental, medio noticiario, que a lo mejor le juega en contra, porque realmente no maneja unas imágenes espectaculares y in-play, de gameplay, ni tampoco maneja como excesiva información de lo que sería el juego, por lo que se puede quedar como, bueno, pues muy bien. O sea, es el típico tráiler que a lo mejor puede pecar de que o eres muy fan, o si no eres muy fan te puedes quedar con el nombre y la fecha. Porque ese concepto de abusar un poco de la imagen real o de cosas periféricas suele pasar que con los trailers de la industria del videojuego no suelen funcionar muy bien. La gente necesita, o gameplay sería lo máximo, y como un poquito menos, cinemática guaparda con los personajes principales apareciendo. Y eso es lo que necesita la gente. Bueno, pues en el cuarto puesto tenemos todo lo contrario de una cinemática guaparda. Tenemos la demostración absoluta de que como un tráiler que solo tiene una voz en off y una banda sonora puede emocionar a millones y millones de personas. Y estoy hablando del tráiler del anuncio de Skyrim. You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawned, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Es un teaser que para durar 1 minuto y medio como dura, ya digo, para no enseñar absolutamente nada en lo que son imágenes, porque se ve como una especie de murete, así como una representación de batallas, hay unos dragones y demás, pero en realidad toda su carga dramática la acarrea primero esa voz en off que nos cuenta una historia. Tampoco nos vamos a flipar porque nos está diciendo unas pequeñas líneas que en 1 minuto y medio no da tiempo a demasiado, creedme. Pero bueno, sí que se encarga de introducirnos un poco la historia de los dragones dentro del lore de The Elder Scrolls, y ya la parte dramática en la que la voz pregunta ¿a quién temen? Y dice Dovahkiin, y la banda sonora se eleva y empezamos a escuchar ahí el tema principal de The Elder Scrolls 5. One they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Bueno, es que me pone los pelos de punta este musicote. ¿Plagio de Piratas del Caribe o no? Mira, yo ahí ya no voy a entrar. Pero me parece que es un tráiler que tiene una fuerza bestial para los pocos recursos que utiliza, y que rompió internet de una manera brutal, y por eso lo he traído hoy. Está guapísimo. A mí también me pone los pelos de punta y me emociona. Yo no soy muy de Elder Scrolls. Reconozco que este tráiler me recuerda mucho a trailers de la época, tipo los trailers también que sacó Dragon's Age, que salvo el primero de Dragon's Age, que sí que contaba un poco con la música de Marilyn Manson y era más un poco entorno videoclip, quería abogar más. El resto abogaban por ese concepto, que es el concepto de voz en off o imágenes así un poco contextual de decirte, pues este es el mundo que te voy a presentar ahora, y el logo. La clave es que la gente se identificara con el logo de la franquicia. Claro, yo no soy muy del Elder Scrolls, entonces para mí en su momento no supuso gran cosa. De hecho, no he jugado en mi vida Skyrim. Pero bueno, entiendo que usa las herramientas
que en aquella época muchos RPGs estaban dispuestos a utilizar y que les funcionaban porque había muchos jugadores que se identificaban con la franquicia. Poco más que comentar. Creo que más vale ser escaso o ser conciso y dar un mensaje pertinente que tirarte 4 minutos para algo que luego no va a estar reflejado en el juego, o que no tiene ningún valor contextual, o que no está realmente correlacionado con lo que es la franquicia. Bueno, pues ahora viene un tráiler en el cual la clave es el número 3, la regla del 3, porque estamos en el top 3 de trailers. ¡Buah! ¡Qué juego! Porque es de un juego que se presentó en el E3 de 2015, que además fue el E3 de la Santa Trinidad, porque en la conferencia de PlayStation se presentaron Shenmue 3, se vio The Last Guardian, que no estaba cancelado, estaba de parranda, y se confirmó, después de años y años de memes, se confirma Final Fantasy VII Remake. For they are coming back. Posiblemente uno de los trailers más impactantes de todos los tiempos. Y es que yo creo que muchos de los que los vimos, yo incluido, al principio no queríamos creer lo que teníamos ante nuestros ojos, porque todo nos estaba indicando hacia dónde iba el tema. La decadencia de la ciudad, los suburbios, incluso los nombres que iban apareciendo de las personas implicadas en el proyecto, como Yoshinori Kitase, Nojima, Tetsuya Nomura como director. Y efectivamente llega un momento que la cámara, después de mostrar pues la decadencia de la ciudad, de mostrar los diferentes reactores y de que todos estuviéramos mordiéndonos las uñas para ver qué clase de spin-off, película animada o proyecto extraño tenían entre manos, pues la cámara se acerca a la espalda de Cloud, donde vemos la famosa espada bastarda, y nos confirman. Se te hace el culo gaseosa. Se te hace el culo completamente persicola cuando nos confirman el desarrollo de Final Fantasy VII Remake, que tardaría todavía unos añitos en llegarnos, se tomaron su tiempo. O sea, también este tráiler es de los que hicieron como el de Cyberpunk, antes de empezar el juego seguramente. Pero yo creo que ese momento de tensión, de incertidumbre y finalmente de emoción en la confirmación es impagable. Sí, aquí pues hace las delicias de los fans. Es verdad que creo que de todo lo que has ido nombrando es el primero que es un remake. Entonces, pues también se puede decir que juega con cierta ventaja. Pero también juega a eso, a que no parezca... a que no se le descubra un poquito. Hay a veces que se ven soldados del tecno y no estás muy seguro de si lo son o no. Y es que es lo que te he dicho, hasta que no se ve la espalda de Cloud y la espada, no eres consciente de que estás ante el Final 7. Y es espectacular. Pues a mí me parece que claro, que es uno de los mejores trailers también de la historia del videojuego. Volvemos a lo mismo. Mientras que The Last of Us 2, para mí, que es de los más grandes también, tiene mucho valor por lo que supone luego a nivel narrativo, cuando lo ves a posteriori, y tiene mucho valor porque creo que empasta muy bien con lo que quiere transmitir la obra en general. Este es uno de los grandes trailers porque es un tráiler fundamentado en un hype esperado, pero no certero, o sea, no con certeza. O sea, los fans, es lo que tú bien decías, Pablo, que lo llevaban mucho tiempo pidiendo y que era como algo, bueno, que se quería, pero no estaba 100% claro que Square fuera a tener un movimiento, bueno, de hacer un remake. O sea, de hecho es el único que ha realizado bien, de una calidad excelsa y con un cambio a nivel de gráficos y de jugabilidad y de reformulación de lo que es el juego original real, porque sí que hemos tenido remasters tanto del 8 como del 10 como del 9, pero no son ese cambio de fórmula, no son ese salto evolutivo que ha dado con Final Fantasy VII. Y es verdad que se podría decir que es el Final Fantasy ya más icónico, porque
no solo es el de los más populares en general, sino que además ha pegado ese salto. Y este tráiler es como que está perlado continuamente, como también dice Abel, de pequeñas cosas, en plan, pues soldados del tecno, que si el parque también del sector... ¿Era el sector 8? Lo estoy inventando. No, pero es esto, vemos distintas zonas que dices tú, joder, esto es Final Fantasy VII. Pero también es lo que dice Pablo, veníamos de una época en la que has vivido Final Fantasy Advent Children, has vivido Final Fantasy... al final que Final Fantasy XV sea un producto multiplataforma, que tenga su película, que tenga una serie de dibujos animados, entonces piensas, bueno, a ver, ¿qué cosa me quieren vender de Final Fantasy VII? Lo que no te esperabas es eso, ver la espalda de Cloud, ver además esa banda sonora tan icónica y decir, no, que esto es un juego, que esto es real, que esto es Final Fantasy VII pero con gráficos de hoy. Y bueno, es espectacular porque es un gran juego, la verdad. Entonces, entiendo que hizo muchísima ilusión. Yo he de decir que no me volví loco, pero entiendo a aquel que le llevó por el camino de la locura. Yo me volví loco con el tráiler de Darkest Dungeon 2 y no lo has puesto aquí. Y es un juego que es brutal. Entonces, pues bueno, pues cada uno con lo suyo. Pero esto no es de juegos, esto es de trailers. Bueno, entonces, para el puesto número 2 también hay un tráiler que para mí es apoteósico, que es el tráiler en el que se reveló en el año 2011, se revela Grand Theft Auto 5. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, from that line of work. Be a good guy for once, a family man. So, I bought a big house, came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Este tráiler es uno de los que yo creo de estos de aquí, además es un tráiler súper cortito que en un minuto 25 ya te cuenta muchas cosas. Y es que es uno de los que más veces he visto. Creo que el hype también desde GTA 3 me flipa la saga de Grand Theft Auto, me los he jugado todos muy en profundidad y ya digo, es que me veo el empezar cuando aquí la voz de Michael dice ¿por qué me mudé aquí? Pues creo que fue I guess it was the weather, ¿no? Creo que fue por el clima y lo he visto muchas veces, tengo esa frase clavada. En su momento, este tráiler, fíjate que no muestra nada tampoco demasiado espectacular, demasiado hiperrealista, diríamos, comparado con otros trailers que hemos visto, como el de Cyberpunk sin ir más lejos, como el de Final Fantasy, obviamente juegos mucho más recientes, de Last of Us 2, etc. Pues obviamente palidece, ¿no? Pero yo en su momento recuerdo pensar con convicción, no se puede hacer un videojuego con mejores gráficos que lo que estoy viendo. O sea, para mí, ver un juego de mundo abierto con este poderío técnico era un sueño hecho realidad, ¿no? Y en el tráiler, ya digo, tampoco es gran cosa lo que se ve, porque son como imágenes muy cotidianas de la vida en la ciudad, como prácticamente de la vida de los NPCs ahí en la ciudad. No se ven a los protagonistas, se escucha la voz de Michael, creo que se le ve a él en un plano muy cortito, pero nada más. Y que, claro, no sabíamos ni que era él, lo sabríamos más adelante. Y hay una transición que me gusta mucho, que es entre la parte de vida cotidiana y la parte ya de crimen y delincuencia que caracteriza a esta saga, y es cómo pasa el avión fumigando en los campos y de repente los granjeros empiezan a toser
Y justo la siguiente escena Arroba son bancos. los criminales disfrazados de fumigadores para atracar un banco. Entonces me parece un cambio bastante chulo. Y ya digo, aparte de eso es que vemos cosas como bastante curiosas, ¿no? Como escenas de vida cotidiana que no tienen, por un lado, no tienen demasiado interés, pero por otro lado son como tan extrañamente específicas que es raro verlas en un videojuego. Cosas como gente haciendo yoga, unos molinos de viento, ¿no? Cosas como un poco que uno nunca se habría planteado, tan características de la vida real que uno nunca se habría planteado que se podrían llevar a un videojuego para hacerlo más realista. Y no sé, es un tráiler, ya digo, que me gusta mucho, lo he visto muchas veces y por eso se merece mi segundo puesto. Pues bueno, fíjate, se nota que aquí el top lo estás haciendo tú, porque a mí este tráiler, como tú has dicho, dura 1 minuto y medio y se me hace largo. A mí se me hace largo, me parece que no dice nada y no me aporta gran cosa. En comparación con todos los que hemos nombrado anteriormente, este justo de GTA V no me dice nada. A mí sí, a mí me gusta bastante, o sea, estoy de acuerdo con Pablo en el concepto de que es muy contextual. Hay que entender que no es un juego tan cercano, por mucho que nos lo hayan metido hasta en la sopa, no es un juego tan cercano como Final Fantasy VII Remake o The Last of Us o Cyberpunk, pero sí que me gusta. Primero, me gusta y me gusta y no. Creo que las voces en off hay que saber gestionarlas. Que esto es un recurso que hay que saber usar. Pero esta voz en off, o sea, la voz en off a GTA le pega bastante. Porque GTA al final es un juego que tiene un componente de delincuencia, tiene un componente de cercanía a la mafia, a las películas de mafia, que además le va muy bien ese estilo. No caer en lo paródico tipo Saints Row, pero sí ese estilo que es un poco esta voz en off que parece uno de los nuestros. Parece el inicio de uno de los nuestros. Y eso a mí me resulta guay, porque además te mete contextualmente en 3 personajes muy distintos, a los cuales también te muestra sus entornos muy diferenciados. Ya te está mostrando claramente que no es lo mismo ser un chico joven negro que va a apostar por las carreras, que ser una vieja gloria de ladrón de, entre comillas, ladrón de guante blanco, pero que bueno, que no es tan de guante blanco, pero que se tiene muy idealizado como es Michael, ni claramente ser un puto loco. Y ojo, que esto puede ser una triada, que no lo habíamos pensado. Y a mí me gusta porque es eso, te demuestra lo dinámico que es el mundo. O sea, te da a entender que el mundo del que venías, que era el de GTA 4, que es verdad que es un mundo un poquito más ligado al jugador. O sea, lo que siempre hemos hablado de los malos mundos abiertos, que es que las cosas pasan cuando tú estás cerca, pero no hay esa sensación de que haya un progreso. Pues aquí creo que este tráiler precisamente te intenta hacer hincapié constantemente en lo contrario, que es decir, bueno, tú tienes esta voz en off de un personaje que no eres capaz de identificar y de hecho con una mecánica jugable que te va a permitir traspasar tu vivencia entre 3 personajes, porque lo importante es que entiendas que este entorno está vivo, que la gente puede hacer yoga, que va a haber gente recogiendo espárragos y va a haber gente recogiendo algarrobo y luego va a venir gente que les va a fumigar, y que veas todo eso de una manera teniendo en cuenta los gráficos de la época, y todo un poco como se ve, pero de una manera como más orgánica, como dando hincapié a te podemos asegurar te queremos asegurar en este tráiler que la ciudad va a estar viva. Luego ya vemos que todos los juegos tienen sus limitaciones técnicas, obviamente, pero sí que me parece interesante por eso, porque me gusta el uso de la voz en off que hace. Creo que hay que saber muy bien usar la voz en off. Y por otro lado, creo que hace hincapié en eso, en el mundo está vivo y no es un Hi Kasim, I'm Nico Bellic. No es un primo. Nico, my cousin is here. Very good driving. Claro, tío. Nico. No es ese rollo, no es empezar directamente con este es tu personaje, sino es tu personaje es este mundo. Y me parece guay, me parece una buena evolución, porque creo que también es parte de lo que lo ha hecho tan longevo a GTA V, y es que el online
no se fundamenta en que te gusten mucho los personajes principales, sino en que te gusta mucho el mundo, porque el mundo está vivo y genuinamente le pasan cosas. Bueno, y para terminar, ahora sí que sí, pues hemos llegado al número 1, al top de toda la lista de los mejores trailers de videojuegos. Y este del que voy a hablar no es quizá el más sutil, no sé si es mi tráiler favorito tampoco, pero sí que creo que es el mejor tráiler de un videojuego que se ha hecho nunca. Es el tráiler del E3 del año 2000 de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Diez minutazos al más puro estilo de Hideo Kojima. No hay sutilezas, no hay subtexto. Esto no es el tráiler de The Last of Us 2. Esto es muy directo, muy explicativo. De hecho, el tráiler empieza con una secuencia cinemática en la cual nos resumen de forma bastante atropellada y de forma nos dan demasiada información incluso para ponernos un poco en contexto de la trama del juego. Por eso digo que no es un tráiler perfecto tampoco. Hay muchas cosas que yo cambiaría. Sin embargo, vais a ver cómo a lo largo de estos 10 minutos, 9 minutos en realidad de vídeo, se nos enseñan todas las características que van a identificar y que van a ser seña de identidad de la nueva entrega del Metal Gear Solid que todos estábamos esperando para la nueva generación de consolas, además, con el salto gráfico que ello conllevaba. Pero no me adelanto, porque lo primero que podemos notar dentro de esta cinemática es el cambio en la música. El tema principal no cambia, porque el tema es el mismo, pero los arreglos del tema sí que son nuevos, a cargo de Harry Gregson Williams, que si os gusta, por cierto, la banda sonora de Metal Gear, recordaros que Gonzalo hizo un análisis magistral en el programa 12 de la primera temporada. Y lo que vemos pues se corresponde con escenarios puramente del principio del juego. Ya sabéis, la parte en la que Snake está a bordo del buque petrolero y que está investigando el tema de los... que está investigando el traslado del nuevo Metal Gear y demás. Y esto de solo enseñar el principio del juego pues forma parte de esta estrategia de la que ya hemos hablado otras veces de Kojima, de no enseñar la parte de Raiden, que yo ya adelanté que me parecía un engaño pero muy bien traído, ¿no? Me parecía jugar muy bien con el espectador. Y bueno, aparte de obviamente unos gráficos increíbles para la época, no olvidemos que este es el tráiler del juego más antiguo. Este tráiler es del año 2000. Pero claro, para aquella época, pues los efectos de la lluvia, los reflejos en el agua, las sombras, la iluminación, los modelados, todo era increíble, era de nueva generación puramente. Pero es que lo que quiere contraer el tráiler tampoco es presumir de músculo técnico, ¿no? Porque pienso que la mayor importancia la tienen aquí las nuevas mecánicas. Y es que voy a nombrar solo algunas de ellas, pero realmente son unas cuantas, porque nos enseñan a cómo Snake se puede colgar de barandillas, cómo se puede disparar en primera persona, que en el Metal Gear Solid anterior había cámara en primera persona, pero no podías disparar en esa vista. Cómo se puede pillar desprevenidos a los soldados para que se queden en posición de indefensos, ¿no? Con los brazos en alto. Cómo podemos meter cuerpos en taquillas o meternos nosotros mismos para ocultarnos de los enemigos. Nos enseñan la inteligencia artificial también de los enemigos, cómo ha cambiado y cómo mejora considerablemente.
Vuelven personajes antiguos como Otacon, que lo mencionan, el propio Solid Snake, el protagonista aparentemente del juego, que luego no sería tal, y Ocelot, que le vemos brevemente en el tráiler, e incluso al final del tráiler, ya lo adelanto, escuchamos la voz de otro antagonista conocido de la saga. Y nos enseñan nuevos personajes también, nuevos antagonistas, como Olga Urlukovich, de la que nos enseñan también buena parte de la lucha contra ella, que la verdad es que goza de imágenes increíbles, como cuando tienes que disparar a la manta para que empiece a agitarse por el viento, para que la manta se desprenda del escenario. Eso era absolutamente brutal en la época. Nos enseñan también soldados con escudos antidisturbios, que cuando los disparábamos, pues las balas dejaban una marca en tiempo real. Nos enseñan cómo se puede disparar a las luces para romperlas y dejar los escenarios en oscuridad. O también... Y cómo se rompen las botellas, ojo. Sí. También cómo se dispara a las tuberías para que salga vapor de agua y ciegue momentáneamente a los enemigos. O lo que tú decías, Abel, una escena del tiroteo en el bar, o también hay un tiroteo en una especie de despensa en la que se rompen todo tipo de botellas, se derrama el líquido, se rompen pues las frutas y las sandías que hay por ahí, incluso también se rompe por ahí alguna pantalla de cristal del escenario. Una pecera creo que se rompe, sí. Nos enseñan cómo podemos interactuar con los escenarios de una forma que no habíamos visto nunca en un juego de este estilo. También hay una parte en la que se ven los diseños de Yoji Shinkawa, que a mí personalmente me encantan. Y también este tráiler tiene una cosa que me gusta mucho, y que es una secuencia ficticia que no llega a estar en ninguna parte del juego real. Esto es un poco como de Last of Us 2, en la que Snake sale corriendo del buque petrolero y tal. Ahí hay escenas que luego nunca llegamos a ver. Y finalmente, pues lo que decía al principio, sale el nuevo Metal Gear, el Metal Gear Rai, y también escuchamos esta voz en off que nos da a entender el regreso de Liquid Snake. ¿Cómo es posible que si había muerto por Fox Die en la anterior entrega, que regrese Liquid Snake? Bueno, pues tendríamos que esperar el lanzamiento del juego para comprobarlo. Metal Gear Solid 2 era un prodigio técnico en su época, y en mi opinión este tráiler fue un anticipo inigualable de lo que vendría después. A ver, a mí me faltan disparos en las espinillas en el tráiler. Si hubiera un poquito más de disparos en las espinillas, ya sería un tráiler redondo. Pero bueno, de verdad, a ver, a mí se me hace un pelín largo, es verdad que muestra muchísimas cosas, y hay mucho plano de pierna baja, muchísimo plano de pierna baja, buscando, no sé qué pretende Kojima con esas escenas. No sé la visión del autor que determina aquí, no tengo ni idea. Pero bueno, sí que este juego, que además fue muy criticado en su momento, luego acabó siendo muy bien valorado con los años. Y este tráiler, pues bueno, no sé. Yo diría que para mí, pues sin más, está en tu top número 1 porque eres un fan espectacular de esta saga. He de decir que estoy contigo en que molan muchísimo los dibujos del señor S. Molan muchísimo. Y lo único que a mí se me hace muy largo. Es que son 10 minutazos, tú. Se me hace larguísimo. Pero bueno, tiene cosas muy chulas este tráiler también. Omae wa so oredai. Eso es lo que dice Liquid. Que no es Liquid, pero bueno, da igual. Que a mí me flipa también este tráiler. O sea, este tráiler es historia del videojuego. Porque es un farsante de tomo y lomo. Esto, viniendo de Kojima... Pues Gonzalo, ¿qué pasa hoy con los farsantes de tomo y lomo, por favor? Porque odio a los farsantes. Porque lo peor que se puede ser en esta vida es un mentirosaco que flipas. En plan de, mira, dime la verdad. Dime la verdad. Vas a meter luego a un chiquillo rubio que va a protagonizar el 87% del juego. Pero dámelo, pero no os engañes, que nos diga la verdad. O sea, lo primero es eso. Entonces, los farsantes me cuestan mucho. Pero luego creo que efectivamente, o sea, Abel cuando dice hay mucho plano de espinilla baja, yo creo que también el tráiler es verdad que es insufriblemente largo. Y esto es así. O sea, se pueden contar las cosas. O sea, en la vida, sobre todo, no hay que ser pesado. Y entonces, se pueden contar las cosas, pero creo que mucho plano de
Espinilla Baja nace un poco como de intentar mira lo que es capaz de hacer ahora la Play 2, o mira lo que somos capaces de hacer nosotros. En plan de mira cómo se mueven los personajes, mira cómo mueven las piernas en plan con un movimiento que fíjate qué táctico que es y tal y cual. Pero creo que es como el primer tráiler que tenemos dentro de la industria del videojuego. Es un tráiler, es decir, que no es un anuncio per se, no es un juego que ya está en venta o que se venderá en poco tiempo y que es necesario venderlo, como pasó, por ejemplo, yo siempre recordaré el anuncio de Final Fantasy VIII, que me parece un anunciaco, pero ya era un anuncio, ya estaba destinado claramente a comprar el juego, porque va a salir o en una semana o en un mes o ya está en venta. Esto era un tráiler de en plan de mira, este juego lo estamos desarrollando, queda poquito y fíjate todo lo que es. Y creo también que forma parte de este tráiler algo que ya vivimos, y es el hype. Y es hace 22 años, que parece pronto, pero hace 22 años el señor Hideo Kojima... ¿Tanto ha durado el tráiler? El señor Hideo Kojima nos despertó con el hype, que es esa mentira, ese farsante que es él, pues nos metió que si Otacon, que si la sospecha de Liquid, que si meto el Metal Gear Ray, que si te meto durante todo el tráiler a Solid Snake, un poco para que la gente tuviera muchísimo hype y quisiera comprar el juego ya como si meramente el nombre de Metal Gear no fuera a vender, no solo es el nombre, sino mira, está toda la gente invitada a la fiesta. Entonces creo que por eso es historia del videojuego. Creo que es historia del videojuego porque es engañoso. Creo que es historia del videojuego porque contiene muchas de las claves, como bien decía Pablo, de la jugabilidad emergente, de las cosas nuevas que estaba introduciendo, que luego se quedaron la gran mayoría para no solo Metal Gear, sino para grandes sagas de acción. Y creo que maneja algo para lo que antes no estábamos tan acostumbrados o ni siquiera teníamos el término anglosajón, que era el hype. Y es que este trailer para mí es puro hype. O sea, todo lo que te está haciendo es engancharte con un anzuelo para que digas, hostia, esto hay que comprarlo. Creo que hizo más este trailer porque la gente compra la PlayStation 2 que la propia PlayStation 2. Puede ser. Sí, completamente de acuerdo. Y fue durante mucho tiempo un estandarte clave de la consola de Sony, a pesar de que luego salió en Xbox, pero de esto como que nadie se acuerda, ¿no? Cuando Metal Gear siempre se la asocia a la Play. Es que Xbox en esa época tampoco vendió nada. Claro, también es verdad. Yo he de decir que antes de que cerremos esta sección, hay dos trailers que me han faltado muchísimo, que me parece que son brutales. Y es que los trailers cuando éramos pequeños eran criminalmente buenos, los que mezclaba esa ficción con la realidad, como era el de Golden Sun para la Game Boy Advance. Ese tráiler era una burrada en un teatro. Y el de Majora's Mask, en el cual el chico tenía que jugar porque la luna caía y miraba por la ventana y la luna iba cayendo. Le daban 1000 vueltas al de Breath of the Wild, el de Majora's Mask. Y ya está, solo digo eso. A mí hay dos trailers que me gustan mucho. Uno que pensaba que lo ibas a meter, que al que he hecho referencia durante este periodo de grabación, que es el de Beyond Good and Evil 2. Es un juego que, ¡hostia! Que nadie... No se me había ocurrido. ¿Dónde está ese juego? ¿Alguien sabe algo de él? Bueno, ya. O sea, hay que ir al programa de ¿Quién sabe dónde? De Televisión Española. Qué viejo soy, me cago en mi puta vida. Con Paco Lobatón. Hay que ir a ¿Quién sabe dónde? Para saber dónde coño está ese juego. Porque nos metió dos trailers, incluso uno doblado, bueno, el primero doblado a castellano. Y nunca más se ha sabido de ese juego. Y es un trailer que me parece espectacular. Luego, claro, tendría dos dudas. Una es un juego del que todavía no sabemos nada, que es a mí el tráiler de Hellblade, Senua's Sacrifice, la segunda parte. Ese tráiler dije, me cago en la leche, ¿eh? ¿Cuál de los dos? ¿El teaser o el del gigante? No, el teaser, no el gameplay. El gameplay me da más igual, porque el gameplay al final es un gameplay. Pero el teaser de esos movimientos faciales con la música que se te mete dentro,
Que es como, hostia, dices, es que te reverbera el cuerpo. Me parece brutal porque juega mucho a eso, a un tráiler corto que te mete el logo y que te da, por lo que ves en imagen, ese avance técnico que es lo que esperas de la nueva generación, porque además hace justo cuando se hace el lanzamiento de Xbox Series X y de PlayStation 5, se hace ese tráiler. Entonces me parece brutal. Y ya está, esos trailers es como que digo, joder, me parecen muy guays. Porque luego está el de Dead Island 2, pero está muy comediado ese tráiler. Ese tráiler está hecho ya comedia, incluso con Goat Simulator. Totalmente. Pero, sí, pero ese mola bastante también. Pues nada, chicos, muchas gracias también por haber completado vosotros la sección con vuestros trailers particulares. Animo también a los oyentes, de nuevo, que nos hagan llegar los suyos, que nos apetece también conocer su opinión en este tema. Y nada, con esto cierro mi sección de Los Inmortales. Espero que lo hayáis disfrutado. Y también de la misma forma, pues es la chapa del programa la que también vamos cerrando, porque hay que decir, señoras y señores, que esto ya va llegando a su fin, pero no sin antes pasar a la despedida. Queridos oyentes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo. Y nada, recordaros lo de siempre, que tenemos Twitter @laregladeltres, y que si no nos seguís en iVoox, no os estáis suscritos y no le dais me gusta a todos los programas, pues Gonzalo irá a vuestra casa y os comerá por la noche. Que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Y sin nada más me despido. Abel Morán, muchísimas gracias por esa sección del Grinch que tanto te gusta. Y gracias por estar por aquí una semana más. Y nos veremos en el próximo programa. Sí, en el próximo nos veremos. Ya estaré con muchas más ganas de hacer otra sección, que las disfruto mucho más. Cualquier otra la disfruto más que el Grinch, ya lo digo. Pero bueno, también me ha gustado bastante el Grinch de hoy. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, yo no sé si eres Ichiban Kasuga, eres Gonzalo Díaz, ¿quién eres? ¿Eres un farsante de tomo y lomo? Gonzalo, muchas gracias también por haber estado por aquí. Hoy sin sección, pero con tu carisma, como siempre. Y eso, que no ha habido sección hoy, tiene una cosa buena. Significa que en el próximo programa nos vas a traer alguna cosita fresquita, Gonzalo. Canelita en rama. Ya fresquito no, porque ya ¿Sabrosona? empieza el otoño. Contextualizar el tiempo, chavales. Templadita. Empieza el otoño y hay que empezar a tomar sopa, Calentita. y hay que empezar a cuidarse, que luego vienen los resfriados de invierno y la gente lo pasa mal, por favor. Y yo, pues nada, encantado de estar aquí, de dar con mi sapiencia y con mi saber estar, pues un poco de galantería a esto, porque si no, básicamente sois dos monos con una navaja. Ya está, Pablo. Cierra la chava, por favor. Pues nada, porque tú me das permiso, pero sí. Yo también, Pablo Sánchez de Rojas, me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta el próximo programa de La Regla del 3, el podcast de videojuegos, donde siempre somos 3. Adiós. ¿Te imaginas que después de varios programas me pongo la cámara y soy negro ahora? Y me he ido haciendo como micropigmentación. Es todo parte de una operación estética. No, ¿te has puesto pelo? ¿Te has ido a Turquía, Gonzalo? ¿Has viajado a Estambul últimamente? Se lo ha puesto en Barcelona. Lo primero, si me hubiera puesto pelo, no pasaría nada. Y lo segundo, no es el caso, pero me haría mucho más gracia que fuera, ¿sabes? Tipo el maquillaje de Laura Chanante. En plan... Sí, que estás naranja, ¿no? En plan... Dice, a ver si al final no voy a ser ni naranja. Sí, pero en plan negro, ¿sabes? En plan, de repente soy negro